El sol de Alicante me quemaba la piel como un hierro al rojo. Pero no tanto como el fuego que ardía en mi pecho cuando vi a Patricia besando a esa mujer en la sombra de la tienda de campaña. Mi rifle se me resbaló de las manos, cayendo al suelo con un ruido sordo que ahogó mi grito. En ese instante, supe que el amor que habíamos construido durante años se desmoronaba como las ruinas de un castillo medieval en las colinas de Santa Bárbara. Corrí hacia ellas, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa. Pero antes de llegar, un estruendo sacudió el campamento, una granada de entrenamiento estalló demasiado cerca. Y el caos nos envolvió a todos. Patricia se apartó, con los ojos abiertos de pánico. Y yo, Claudia, la que siempre había sido el escudo de su vida. Me quedé paralizada, preguntándome si el verdadero enemigo estaba dentro de mí o frente a mis ojos. Me llamo Claudia. Y en aquellos días de finales de primavera en Alicante, cuando el aire huele a azahar y salitre del mar, yo era teniente en la unidad de intervención rápida del ejército español. 28 años. Soltera en los papeles pero atada por un anillo invisible a Patricia. Mi prometida desde que nos conocimos en la Academia Militar de Zaragoza. Ella, con sus 26 años, era la sargento más brillante de la unidad, con esa sonrisa que iluminaba las noches de guardia como las luces de las hogueras de San Juan. Nos habíamos prometido en secreto, bajo las estrellas del castillo de Santa Bárbara, jurando que nada nos separaría, ni las misiones en el desierto, ni las familias que no entendían nuestro amor, ni el peso de los uniformes que nos obligaban a escondernos. Pero el amor, en España, siempre ha sido un torbellino de pasiones y secretos. Como las novelas de Galdós que mi abuela leía en voz alta en las tardes calurosas de Elda. El nuestro empezó inocente, una mirada robada en el comedor, un roce de manos durante un ejercicio de tiro. Y de pronto, éramos inseparables. Patricia era mi refugio, la que me susurraba "te quiero" en valenciano cuando el estrés de las patrullas nos aplastaba. Yo, con mi temperamento andaluz heredado de mi madre, era la protectora, la que planeaba nuestro futuro, una casa en las playas de Santa Pola. Adopción de un niño, quizás, y una vida lejos de las órdenes y los disparos. La unidad estaba en alerta máxima aquel mes de mayo. Habíamos sido desplegados en las afueras de Alicante para un simulacro conjunto con fuerzas aliadas, simulando una intervención en zona de conflicto. El campo de entrenamiento era un infierno de arena y rocas, con el Mediterráneo rugiendo a lo lejos como un testigo indiferente. Entre nosotras, las mujeres de la unidad, un puñado de valientes en un mar de testosterona, reinaba una camaradería feroz. Pero también envidias y tensiones que bullían bajo la superficie como el volcán de Teide en calma. Y luego llegó ella, la Alfa. Así la llamábamos en susurros. Porque Elena Vargas era todo lo que una mujer en el ejército podía ser, 30 años. Capitana de élite transferida de Madrid. Con un físico esculpido por años de misiones en Mali y Afganistán. Alta. Rubia con el pelo cortado a cepillo. Ojos azules que perforaban como balas. Y una mandíbula que parecía tallada en granito. Era la Alfa en todo, lideraba con mano de hierro. Ganaba todas las competencias de tiro. Y exudaba esa confianza que hace que las demás se sientan pequeñas. Pero en el fondo, era más, una lesbiana abierta. Sin complejos. Que no ocultaba sus conquistas como nosotras lo hacíamos por miedo al escrutinio. Al principio, no le di importancia. Patricia y yo compartíamos tienda. Noches de abrazos robados y promesas susurradas. Somos invencibles juntas, me decía ella, besándome el cuello mientras el viento del levante azotaba las lonas.
Pero noté los cambios sutiles, las miradas que Patricia le lanzaba a Elena durante las reuniones de briefing. Las risas compartidas en el rancho que duraban un segundo de más. Yo lo atribuía al estrés. A la admiración profesional. ¿Quién no admiraría a una mujer que había salvado a su pelotón en una emboscada sahariana? Pero el nudo en mi estómago crecía. Como las tormentas que se forman sobre el Postiguet en verano. Una noche. Después de un ejercicio nocturno que nos dejó exhaustas. Patricia llegó tarde a la tienda. Olía a humo de fogata y a algo más, el perfume amaderado de Elena. Que usaba como arma de seducción. Entrené con la capitana. Murmuró. Quitándose las botas con prisa. Yo quise creerle. La abracé fuerte. Pero sus ojos evitaban los míos. Al día siguiente. En el polígono de tiro. Las vi, Elena corrigiendo la postura de Patricia. Una mano en su hombro. La otra en su cintura. Demasiado cerca. Demasiado íntimo. Mi corazón se aceleró. No de celos al principio. Sino de un miedo profundo, el miedo a perder lo único real en mi vida caótica. Intenté hablarlo esa misma tarde. Mientras caminábamos por la playa cercana al campamento. Con las olas lamiendo la arena como lenguas de fuego. Patri. ¿Qué pasa entre tú y la capitana? Le pregunté. Mi voz temblando como las cuerdas de una guitarra flamenca. Ella se detuvo. El sol poniente tiñendo su rostro de rojo sangre. Nada. Claudia. Solo respeto. Tú eres mi todo. Me besó entonces. Con esa pasión que siempre me desarmaba. Y yo cedí. Enterrando la duda como un secreto familiar en las bodegas de Jerez. Pero los secretos. En España. Siempre salen a la luz como el vino que fermenta en las cuevas de Requena. Días después. Durante una pausa en el simulacro. Me encontré con un soldado de la unidad aliada. Un catalán charlatán que había visto demasiado. Tu chica y la Vargas. En la enfermería. Ayer. Puertas cerradas. Su voz era un susurro conspirador. Pero para mí fue un trueno. Corrí al campo. El rifle al hombro como un peso muerto. Y allí. En la sombra de la tienda médica. Las vi, Patricia inclinada sobre Elena. No para curar una herida de entrenamiento. Sino para besarla con una urgencia que me partió el alma. El mundo se detuvo. Mi grito salió ronco. Gutural, Patricia. ¿Qué coño haces? Ellas se separaron como culpables en una procesión de Viernes Santo. Elena se irguió. Imperturbable. Con esa sonrisa lobuna. Esto no es lo que parece. Teniente. Pero lo era. Patricia. Mi Patricia. Con lágrimas en los ojos. Balbuceó, Claudia. Yo. Lo siento. No sé qué me pasó. El dolor me cegó. Y en ese momento. El simulacro se volvió real, una explosión controlada falló. Y el caos estalló a nuestro alrededor. Corrimos. Pero en mi mente. La traición era la verdadera bomba. Aquella noche. En la tienda. Patricia suplicó. Es solo atracción. Claudia. Elena es. Fuerte. Como un huracán. Pero te amo a ti. Hablamos hasta el amanecer. Con el mar de Alicante susurrando absoluciones imposibles. Le perdoné. O creí hacerlo. Porque el amor es ciego como un torero ante el toro. Pero la semilla de la duda había germinado.
Y en el ejército. Las dudas matan más que las balas. Los días siguientes fueron un purgatorio. En los entrenamientos, Elena me provocaba con miradas. Como si yo fuera una rival en un duelo de honor manchego. Patricia se esforzaba por ser la de antes, notas escondidas en mi petate. Caricias furtivas. Pero yo veía grietas por todas partes, en su risa. En sus silencios. En la forma en que mencionaba a la capitana con un tono reverente. Mi mente. Entrenada para estrategias. Tejía teorías. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Era solo un desliz? ¿O algo más profundo? ¿Un deseo reprimido por la vida que nos obligaban a llevar? Una semana después. Llegó la orden, misión real. No simulacro. Inteligencia reportaba actividad terrorista en las sierras cercanas a Alicante. Un grupo disidente que amenazaba infraestructuras costeras. La unidad se movilizó. Y yo fui asignada al pelotón de vanguardia. Con Patricia en logística y Elena al mando general. Mantente cerca. Le dije a Patricia en el helicóptero. Mi mano apretando la suya. Ella asintió. Pero sus ojos vagaban hacia Elena, que gritaba órdenes con esa voz que doblegaba voluntades. El aterrizaje en la sierra fue brutal, terreno rocoso. Viento cortante. Y el eco de disparos lejanos. Avanzamos en formación. El sudor mezclándose con el polvo. Y por primera vez, sentí que el amor podía ser una debilidad fatal. En un alto. Mientras revisábamos mapas bajo la luna llena, esa luna de Alicante que ilumina secretos como en las baladas de Lorca. Oí susurros. Elena y Patricia. De nuevo. Compartiendo un cigarrillo en la oscuridad. No las confronté. En cambio, me alejé. El rifle pesado en mis manos. Preguntándome si el verdadero campo de batalla era el de mi corazón. Al amanecer. El conflicto estalló. Emboscada. Balas silbando como vientos de levante. Granadas estallando en las colinas. Mi pelotón se dispersó. Y en el fragor. Perdí de vista a Patricia. Patri. Grité. Pero solo oí el caos. Elena tomó el mando. Su voz un faro aguante en la posición. Y entonces la vi, a Patricia. Herida en la pierna. Arrastrándose hacia un claro. Con Elena inclinada sobre ella. No para salvarla. Sino. ¿Para qué? La imagen me heló, sus rostros cercanos. Un beso robado en medio del infierno. Corrí hacia ellas. El fuego enemigo lamiendo mis talones. Aléjate de ella. Rugía Elena. Ella se volvió. Con sangre en las manos de Patricia. Esta vez de verdad. Es tu prometida. No la mía. Ayúdame a sacarla. Pero el odio me nubló. En ese momento. Decidí, la detendría. No con balas. Sino con el peso de mi amor traicionado. Me interpuse. Levantando a Patricia en brazos. Ignorando el dolor en mi hombro herido. Vete al diablo. Vargas. Ella es mía. Patricia sollozó en mi pecho mientras la cargaba cuesta arriba. Hacia la zona segura. Claudia. Perdóname. Fue un error. Un torbellino que me arrastró. El campo de batalla se convirtió en nuestro confesionario. Con explosiones como redobles de tambores fúnebres. Elena cubría nuestra retaguardia. Disparando con precisión letal. Pero yo no la miré. Solo veía a Patricia. Mi amor.
Mi traidora. Y el abismo entre nosotras. Llegamos al puesto de mando al atardecer. Con el sol tiñendo la sierra de oro y sangre. Los médicos atendieron su herida, solo un rasguño. Gracias a Dios. Y yo me senté a su lado. Exhausta. El uniforme rasgado como mi alma. Dime la verdad. Le exigí. Mi voz un susurro ronco. Ella lloró. Confesando, Elena me vio. Claudia. Vio mi debilidad. Mi miedo a no ser suficiente en este mundo de hombres y alfas. Me sedujo con promesas de fuerza. Pero nunca la amé como a ti. Las palabras dolían como sal en una herida abierta. Pero también sanaban. En Alicante. Donde el mar lava los pecados de los amantes. Decidí perdonar. No por debilidad. Sino por amor. Pero el perdón. Como el flamenco. Es un baile de espinas, hermoso. Pero sangrante. Los días post-emboscada fueron un limbo de informes y miradas acusadoras. La unidad regresó al campamento base en las afueras de Alicante. Con el olor a pólvora aún pegado a la piel y el eco de la traición resonando en mi cabeza. Patricia se recuperaba en la enfermería. Cojeando con una venda en la pierna. Pero su verdadera herida era la culpa que le devoraba los ojos cada vez que me veía entrar. Yo. Claudia. La teniente estoica. Fingía normalidad, firmaba papeles. Dirigía entrenamientos. Pero por las noches. En la soledad de mi litera, Patricia había sido reasignada temporalmente por protocolo. Lloraba como una niña en las procesiones de la Virgen del Remedio. Elena. La alfa. No se apartaba. Al contrario. Se volvía más osada. Como si la adrenalina de la batalla hubiera avivado su fuego. Me interceptaba en los pasillos del cuartel. Con esa postura erguida que recordaba a las esculturas romanas de Itálica. Tenemos que hablar. Teniente. Me dijo una mañana. Mientras el sol se filtraba por las persianas como rayos de justicia divina. Su oficina era un caos ordenado, mapas de la Costa Blanca clavados en la pared. Una foto de su familia en Extremadura, padres orgullosos. Un hermano torero. Y el perfume que ahora asociaba con traición. ¿Hablar de qué? ¿De cómo casi matas a mi prometida con tus mentiras? Respondí. Mi acento andaluz endureciéndose como el vino de Montilla. Ella se rió. Un sonido grave y magnético que me erizó la piel contra mi voluntad. No miento. Claudia. Patricia vino a mí. Vino porque siente lo que yo le ofrezco, libertad. Sin cadenas. Tú la atas con tu amor posesivo. Como esas novias de las novelas de Pérez Galdós. Celosas hasta la muerte. Sus palabras eran puñales. Pero había verdad en ellas. Una verdad que me aterrorizaba. ¿Era yo la carcelera? ¿O era Elena la depredadora que devoraba almas débiles? Dejé su oficina temblando. El corazón latiéndome como en una corrida en la plaza de toros de Alicante. Corrí a la enfermería. Donde Patricia me esperaba con un ramo de bugambillas robadas del jardín del campamento, flores de nuestra tierra. Símbolo de pasiones efímeras. Te extrañé. Murmuró. Tirando de mi mano. Nos besamos allí. Entre camillas y olores a desinfectante. Un beso salado de lágrimas y deseo reprimido. Pero incluso en ese momento. Sentí la sombra de Elena, en el sabor de sus labios. En la forma en que sus ojos se desviaban al vacío. Aquella tarde. Decidí confrontar el abismo. La llevé a la playa del Postiguet. Lejos de oídos indiscretos.
donde las olas chocaban contra el muelle como reproches del mar. Caminamos descalzas. El arena caliente bajo los pies. Y le conté todo, las palabras de Elena. Mis miedos. La grieta que se abría en nuestro amor. Patri. ¿Por qué? ¿Qué te dio ella que yo no? Ella se detuvo. El viento revolviéndole el pelo negro como las viñas de Utiel. Lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con la espuma del mar. No es lo que piensas. Mi vida. Elena es un espejo de lo que temo ser. Fuerte. Sin miedos. Sin esconderse. En la unidad. Donde todos nos miran como anomalías. Ella camina erguida. Yo me siento frágil a tu lado. Claudia. Porque te amo tanto que duele. Pero el desliz. Fue estupidez. Un momento de debilidad ante su carisma. Sus palabras me desgarraron. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Y en ese abrazo reviví nuestra historia, las noches en Zaragoza. Robándonos besos en los jardines del Tubo, la primera vez que me dijo sí en la Rambla de Alicante. Bajo las luces de Navidad, las cartas que nos escribíamos durante despliegues. Perfumadas con lavanda de mi madre. Éramos más que amantes, éramos supervivientes en un mundo que nos obligaba a ser invisibles. Pero la traición había envenenado eso. Y el antídoto era incierto. Regresamos al campamento en silencio. Pero con una promesa, terapia conjunta. Discreta. Con un psicólogo militar que entendía nuestras realidades. Lo superaremos. Me dijo Patricia, apretando mi mano. Yo quise creerle. Como se cree en las promesas de la Virgen en las rogativas por lluvia. Pero el destino, caprichoso como el clima mediterráneo, tenía otros planes. Una semana después, llegó una nueva misión, escolta de convoy a través de las sierras. Con inteligencia advirtiendo de posibles ataques. Elena insistió en que Patricia se uniera a su pelotón de reconocimiento, es la mejor en logística. No hay discusión. Y yo, como oficial subalterna, no pude oponerme sin levantar sospechas. Confía en mí. Me susurró Patricia al oído antes de partir. Su aliento cálido como el siroco. Asentí. Pero el miedo me roía como un perro callejero en las salis del barrio. El convoy partió al alba. Con el cielo de Alicante teñido de rosa y púrpura. Como un lienzo de Sorolla. Yo iba en el vehículo de mando. Monitoreando comunicaciones. Mientras Elena lideraba la vanguardia con Patricia a su lado. Las horas se estiraron como chicle, curvas traicioneras. Vistas del mar lejano. Y un silencio radiofónico que me ponía los nervios de punta. Entonces. La llamada, contacto enemigo. Posición comprometida. Mi sangre se heló. Era la voz de Elena. Calmada pero urgente. Corrí al puesto de observación. El mapa desplegado como un sudario. El pelotón de Elena estaba atrapado en un desfiladero. Con francotiradores en las alturas. Envíen apoyo. Ordenó el comandante. Y yo me ofrecí voluntaria. El rifle en mano. El corazón en la garganta. Mientras el helicóptero nos llevaba. Rezaba en silencio, Ave Marías mezcladas con juramentos. Imaginando lo peor, Patricia herida. Elena heroica. Y yo. La eterna segundona. Aterrizamos en el caos, humo. Disparos. El eco de balas ricocheteando en las rocas. Avancé cubriéndome. Gritando órdenes.
Hasta que la vi, Patricia. Acurrucada detrás de un peñasco. Con el brazo sangrando. Claudia. Chilló. Aliviada. Pero antes de alcanzarla, Elena surgió de la nada. Arrastrando a un herido. «¡Cúbreme!», me gritó. Y en ese instante, nuestros ojos se cruzaron, no odio, sino un respeto forzado. Como en las treguas de la guerra civil. Cubrí su avance, disparando al enemigo. Y logramos evacuar. De vuelta en base. Con el convoy a salvo. Patricia me abrazó en la zona de descontaminación. Sollozando. Pensé que no lo contaría. Elena, vendada en el hombro, nos miró desde lejos. Su expresión indescifrable. Por primera vez, vi en ella no a la seductora, sino a la soldado vulnerable. Humana. Aquella noche. En la tienda compartida de nuevo. Patricia y yo hablamos de verdad. Elena me salvó hoy. Admitió. Pero tú me salvas todos los días. Claudia. Con tu amor. No con balas. Hicimos el amor no con pasión carnal, sino con ternura de almas heridas. Y por un momento, creí en la redención. Pero los secretos, como las minas terrestres, esperan el paso equivocado. Días después, encontré la nota en el petate de Patricia, una carta de Elena. Garabateada en papel de briefing. Ven esta noche. Hablemos de nosotras. De lo que podría ser. El mundo se derrumbó de nuevo. Confronté a Patricia al amanecer. En el acantilado sobre el mar. Donde el viento aullaba como un lamento gitano. Dime que no irás. Exigí. Lágrimas quemándome los ojos. Ella palideció. El mar rugiendo abajo como testigo. No sé. Claudia. Parte de mí. Quiere ir. Quiere esa fuerza. Pero te elijo a ti. Siempre. La abracé. Pero el abismo se ensanchaba. En el ejército español. Donde el amor lésbico es un susurro en las sombras de Franco. Nuestras vidas eran un equilibrio precario. Y Elena. La alfa. Era la tentación que amenazaba con derribarlo todo. El clímax se acercaba. Como la tormenta que se avecina en el horizonte de Alicante, oscura. Inevitable. Cargada de relámpagos. El peso de la carta de Elena me aplastaba como el calor opresivo de julio en las calles empedradas de Alicante. La guardé en mi petate. Un secreto más en la pila de traiciones que acumulábamos Patricia y yo. Como las deudas en las bodegas de vino de la tierra. No se la mostré, en cambio. La usé como combustible para endurecerme. Para convertirme en la roca contra la que las olas de duda se estrellaban. Pero el amor. En su esencia española, apasionado. Teatral. Como un drama de Calderón. No permite armaduras eternas. Se filtra. Corroe. Y al final. Obliga a la verdad. La unidad entró en un ciclo de calma tensa, entrenamientos diurnos bajo el sol implacable. Noches de guardia donde las estrellas del cielo valenciano parecían burlarse de nuestras miserias. Patricia y yo intentábamos reconstruir, cenas improvisadas con paella robada del rancho. Paseos por el parque de la Ereta donde los cipreses susurraban absoluciones. Somos más fuertes que esto. Me repetía ella. Entrelazando sus dedos con los míos. Su piel oliva contra mi palidez andaluza. Yo asentía. Pero en mis sueños. Elena acechaba,
su risa, su fuerza. El fantasma que nos separaba. Elena, por su parte, no cejaba. Me provocaba en los briefings, asignándome misiones secundarias que me dejaban fuera del círculo íntimo. Aprende a soltar. Claudia, me dijo una vez, en el gimnasio del campamento, mientras levantaba pesas con gracia felina. Sudor perlando su frente. Músculos tensos bajo el uniforme ajustado. El amor no es una cadena, es un vuelo. Patricia quiere volar. Sus palabras eran veneno dulce. Como el turrón de Gijona en exceso, adictivo. Pero letal. Una noche de insomnio. Decidí actuar. Me colé en la tienda de Elena. El corazón martilleando como en una fuga en la cárcel de Alicante. Ella estaba despierta. Leyendo un libro de Machado a la luz de una linterna, poeta de exilios y amores imposibles. Irónico. Capitana. Dije. Mi voz firme pese al temblor. Aléjate de ella. Patricia es mía. Ella cerró el libro lentamente. Sus ojos azules perforándome. Mía no. Claudia. De ella misma. Tú la tratas como a una virgen en un convento, pura. Intocable. Yo le muestro el fuego. Y ella lo anhela. La confrontación escaló, palabras como balas. Acusaciones volando como en un duelo en las novelas de Baroja. Eres una depredadora. Aprovechas la vulnerabilidad de la unidad para cazar almas. Grité. Ella se levantó. Invadiendo mi espacio. Su aliento cálido. Y tú eres una mártir. Sacrificándote por un amor que te consume. Déjala ir. O la perderás para siempre. Salí de allí furiosa. Pero con una semilla de duda plantada, ¿y si tenía razón? ¿Y si mi amor era jaula? No alas. Al día siguiente. El destino intervino con crueldad mediterránea. Nueva alerta, infiltrados en las colinas de Rabosa. Cerca de la base. La unidad se desplegó en helicópteros Black Hawk. El rugido de las hélices ahogando mis rezos. Yo lideraba un equipo de asalto. Patricia en comunicaciones. Elena en punto. El descenso fue un ballet mortal, cuerdas tensas. Botas golpeando tierra seca. El aroma a tomillo y peligro. Avanzamos en silencio. Sombras entre olivos retorcidos como almas en pena. Entonces. El caos, ráfagas de fuego. Granadas iluminando la noche como fuegos artificiales de las fiestas de moros y cristianos. Mi equipo se dispersó. Y perdí contacto con Patricia. Informe de posición. Grité por radio. Pero solo estática. El pánico me invadió. Visceral. Como el que siente un padre en la guerra de independencia. Encontré a Elena primero. Acribillada contra un muro de piedra. Sangre brotando de su costado. Capitana. Exclamé. Arrodillándome. El instinto militar sobreponiéndose al odio. Ella jadeó. Pálida bajo la luna. Patricia. La tienen. En el barranco. Ve. Sálvala. Sus ojos. Por primera vez. Suplicaban. La estabilicé. Llamando evacuación. Y corrí hacia el barranco. El rifle escupiendo plomo al enemigo. Allí estaba, Patricia. Maniatada contra un árbol. Un infiltrado apuntándole a la cabeza. El tiempo se ralentizó. Como en las tauromaquias eternas.
Disparé, acertando en el hombro del captor. Pero él se volvió, rugiendo, y apretó el gatillo. La bala rozó a Patricia. Un surco rojo en su mejilla. La liberé, cortando cuerdas con mi cuchillo. Y la arrastré al cobijo, mi cuerpo cubriendo el suyo como un escudo humano. Claudia. Pensé que moría. Sollozó ella, aferrándose a mí mientras el fuego enemigo nos acorralaba. En ese infierno. Confesó todo, la carta. La escribí yo. Pero no fui. Elena me persigue porque ve en mí lo que perdió, un amor puro. Pero tú. Tú eres mi salvación. Lágrimas mezcladas con sangre. Y yo. Exhausta. La besé en la frente. SHH. Mi amor. Estamos vivas. Elena llegó entonces. Cojeando. Con refuerzos. Cubrió nuestra extracción. Disparando con precisión quirúrgica pese a su herida. En el helicóptero de vuelta. Las tres nos miramos, enemigas convertidas en aliadas por la muerte rozada. Gracias, murmuró Elena. Su voz quebrada. Por primera vez. Vi a la mujer detrás de la Alfa, huérfana de amores pasados. Marcada por pérdidas en misiones africanas. De regreso en base. El comandante elogió nuestra bravura, medallas pendientes. Informes de heroísmo. Pero para mí, la verdadera batalla era interna. Confronté a Elena en la enfermería, donde yacía pálida, con tubos y monitores pitando como un coro gregoriano. ¿Por qué la persigues?, exigí. Ella suspiró. Ojos vidriosos. Porque en Patricia veo a mi yo joven, asustada. Escondida. Intenté liberarla. Pero solo la herí. Tú. Tú eres su ancla. Perdóname. Claudia. No soy el monstruo que crees. Sus palabras me desarmaron. Lloré allí. Junto a su cama. Por primera vez en años. El perdón fluyó como el río Segura en crecida, turbulento. Pero purificador. Patricia. Al enterarse. Visitó a Elena esa noche. No por amor. Sino por cierre. Somos amigas. Nada más. Me dijo después. Y creí en ella. Porque el amor verdadero se prueba en las cenizas. Pero el Cao Trao no había terminado. Una filtración, rumores en la unidad de nuestra relación triangular. El comandante llamó a capítulo, esto pone en riesgo la cohesión. Amenazas veladas de traslados. De investigaciones. En España. Post-franquista. El ejército avanzaba. Pero las sombras del pasado acechaban. Patricia y yo nos enfrentamos a la decisión, revelar nuestro compromiso. O callar y sufrir. Elegimos la verdad. En una reunión tensa. Con Elena testificando a nuestro favor. Son las mejores soldados que tengo. Su amor las hace fuertes. No débiles. El comandante. Un viejo lobo de las sierras. Asintió gruñón. Mientras cumplan. No hay problema. Pero manténganlo discreto. Aliviadas. Patricia y yo caminamos por el explanada de España esa noche. Palmeras susurrando bendiciones. Pero el corazón humano es traicionero, Elena. En su recuperación. Me confesó un secreto devastador. Patricia no te lo dirá. Pero antes de ti. Yo fui su primer amor.
En Zaragoza. Se separó por miedo. Pero el hilo nunca se cortó del todo. El mundo giró. La traición no era nueva, era un ciclo. Un lazo rojo como en las corridas. Confronté a Patricia al amanecer. En nuestra playa secreta. Dime que es mentira. Grité. Olas rompiendo como mi furia. Ella cayó de rodillas. Confesando, sí. Claudia. Elena fue mi iniciación. Pero te elegí a ti. Porque con ella era fuego efímero, contigo. Es hogar eterno. El dolor fue un abismo. Pero en el fondo. Luz, entendí que el amor no es posesión. Sino elección diaria. La abracé. Y en ese abrazo. El cao trao estalló en catarsis. Elena. Al saberlo. Pidió traslado, me voy a Madrid. Dejen que vuele sola. Con la partida de Elena. El campamento de Alicante se vació de sombras. Pero mi corazón aún latía con ecos de tormenta. Patricia y yo entramos en una fase de reconstrucción frágil. Como las casas de la huerta tras un vendaval, vigas reforzadas. Pero grietas visibles. Las noches eran de conversaciones profundas. Sentadas en el balcón de mi apartamento alquilado en el barrio de Santa Cruz. Con vistas al castillo iluminado como un faro de redención. Perdóname por guardarte el secreto. Me suplicaba ella. Su mano en la mía. El aroma a jazmín del jardín envolviéndonos. El pasado es un río. Claudia. No lo bebamos dos veces. Yo la perdonaba. Día a día. Porque el amor lésbico en nuestra España, tierra de pasiones ocultas y orgullos emergentes, es un acto de fe. Recordaba las historias de mi tía abuela. Una maestra en los años 50 que amó en silencio a una vecina en las Alpujarras. Y como eso la salvó de la soledad. Patricia y yo éramos herederas de eso, mujeres fuertes. Pero unidas por la vulnerabilidad compartida. La unidad celebró el fin del despliegue con una cena en el casino de Alicante. Bajo candelabros de cristal que recordaban la opulencia de la Belle Époque. Vestidas de civil, yo en un vestido rojo como el vino de Yecla. Ella en azul medianoche. Bailamos un vals robado en la terraza. Ignorando las miradas curiosas. Míranos. Me susurró al oído. Su aliento cálido. Somos invencibles. Reí. Por primera vez en meses. Y en ese baile. Sentí las cadenas romperse. Pero los conflictos no desaparecen, mutan. Semanas después. Llegó una carta de Elena, no de arrepentimiento. Sino de cierre. Encontré paz en Madrid. Cuida de ella. Claudia. Y de ti misma. Adjuntaba una foto, nos tres en el campamento. Tomada en un momento de risa compartida durante un entrenamiento. Lágrimas empañaron mis ojos. Elena no era villana, era espejo de nuestras sombras. Quemé la carta en la playa. Las llamas danzando como en las fallas de Valencia. Liberando humo al cielo estrellado. Patricia. Al enterarse. Lloró conmigo. La quise. Sí. Como a una hermana perdida. Pero tú eres mi alma. Claudia. Esa noche. Planeamos nuestro futuro, boda civil en el Ayuntamiento de Alicante. Con testigos de la unidad, mudanza a una casita en el Campello. Cerca del mar que nos vio nacer. Hijos. Quizás. Por adopción. Soñé en voz alta. Ella sonrió. Besándome, con o sin ellos. Contigo es completo. El verdadero Cao Trao llegó inesperado.
Como las riadas del río Vinalopó. Durante una patrulla rutinaria en las marismas de Santa Pola. Un accidente, mi jeep volcó en una curva traicionera. El metal retorciéndose como un grito. Desperté en el hospital de Alicante. Con fracturas y conmoción. Pero viva. Patricia estaba allí. Velándome. Su rostro demacrado por noches sin dormir. No me dejes. Sollozó al verme abrir los ojos. En ese lecho de dolor. Vi la profundidad de su amor, no palabras. Sino acciones. Había dirigido el rescate. Desafiando órdenes para llegar primero. Elena. Enterada por canales militares. Envió flores, rosas blancas. Símbolo de pureza. Una nota, sobrevive por las dos. No volví a verla. Pero su gesto selló la paz. Meses después. Recuperada. Patricia y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la Basílica de Santa María. Con el obispo progresista bendiciéndonos en privado, un guiño a la España que evoluciona. La unidad nos despidió con honores. Y nos mudamos a nuestra casa junto al mar. Donde las olas cantan saetas de amor eterno. Hoy. Miro a Patricia dormir a mi lado. Su pecho subiendo y bajando como las colinas de Alicante. La traición fue un huracán que nos arrasó. Pero en las ruinas. Construimos algo más fuerte, un amor forjado en fuego. Comprensivo. Humano. En España. Tierra de Quijotes y Cindereles. Aprendimos que el verdadero heroísmo no es en el campo de batalla. Sino en el del corazón, perdonar. Elegir. Amar sin cadenas. ¿Y si Elena? En algún rincón de Madrid. Encuentra su propio amor. Sonreiré desde aquí. Sabiendo que todas volamos. A nuestro modo.